Hola, ¿qué tal? Continuando con los ejercicios de viscosidad, te traigo los siguientes. En la figura se muestra una placa central de 6 metros cuadrados de área que es empujada con una fuerza de 160 newtons. Si la viscosidad dinámica de dos aceites están a una proporción 1:3 y la viscosidad del aceite arriba es 0.12 newton por segundo por cada metro cuadrado, determine la velocidad a la cual la placa central será movida. Aquí tenemos el esquema que representa la descripción del problema, teniendo como datos la viscosidad, los milímetros de separación de las placas y tenemos la fuerza que cual los mueve. Y dice que hay una placa central, o sea, en medio de estos fluidos. Entonces hay una proporción de aceites que están de 1:3. Bueno, vamos a obtener los siguientes datos. El área de la placa A mayúscula es igual a 6 metros cuadrados. La fuerza aplicada F es igual a 160 newtons. Viscosidad del aceite de arriba, μ igual a 0.12 newtons por segundo por cada metro cuadrado. El espesor de la película de Y igual a 0.006 metros, que corresponde a los 6 milímetros del esquema. Bien, entonces, siguiente punto, tenemos que calcular la velocidad de la placa. ¿Por qué? Porque se está moviendo. Por lo tanto, vamos a buscar la fuerza de corte arriba de la placa que llamaremos F1. Por lo tanto, para la fuerza del corte debajo de la placa delgada la llamaremos F2. Si nosotros queremos encontrar la fuerza total de arrastre de la placa, tenemos que hacer la sumatoria de las fuerzas correspondiente 1 y 2 a la de arriba con la de abajo. Entonces podremos manejar la siguiente ecuación en donde F es igual a F1 más F2 y en términos de tau, que viene siendo el esfuerzo de corte, la tensión de corte, por el área. Por lo tanto, tenemos la siguiente ecuación ya considerando tau 1 y tau 2, que es lo que estoy obteniendo en esta parte de la ecuación. Nada más que aquí la viscosidad está afectado por esa proporción que te manejo desde un inicio, de 1 a 3. Por esa razón aquí hay un 1 y el 3 está aquí involucrado. Bien, entonces una vez que ya tienes definida esa ecuación, pues nos vamos con la siguiente parte. Vamos a calcular la velocidad de la placa. ¿Dónde voy a obtener la velocidad de la placa? Bueno, es lo que vamos a encontrar ahorita. Cabe mencionar que el área es la misma, por lo tanto se puede factorizar de la expresión de las fuerzas, teniendo lo siguiente. Una vez que ya tienes factorizada esa área de la placa, entonces ahora podemos calcular la viscosidad, ¿sí? Podemos poner aquí la viscosidad ya me la da, y lo que vamos a tener es la sustitución de la fuerza en la cual la placa central está siendo afectada, ¿sale? Bien, entonces, ¿dónde está mi incógnita? Mi incógnita es mi incógnita es U, que viene siendo la velocidad en la cual estoy buscando. Por lo tanto, este término de U se repite en ambos lados y lo puedes factorizar. Entonces, con ello podemos despejar la velocidad de la placa, quedando de la siguiente forma. Entonces, una vez que ya tienes despejada a U, ¿sí? Tenemos la siguiente expresión. Cabe mencionar que esta reducción de U viene dado una vez que obtienes la multiplicación y división de cada uno de los parámetros que ya conoces. Entonces las unidades aquí quedan newton segundo por cada metro cúbico por los 6 metros de la placa. Se reduce a newton segundo sobre metro. Entonces ya ahí hacemos nuevamente el despeje, les digo, de U, en donde empiezas a cancelar las unidades y te queda metro por segundo, dando como la respuesta una velocidad de 0.333 metros por segundo. Bien, siguiente ejercicio. Seguimos hablando de una placa metálica de las dimensiones 1.25 metros por 1.25 metros por 6 milímetros gruesa y pesa de 90 newtons.
Entonces, ahí está esta placa metálica gruesa con estas dimensiones y dice que pesa 90 newtons. Se coloca a la mitad del camino en los 24 milímetros de espacio entre dos superficies verticales. Ahora ya no va a ser horizontal como el ejercicio pasado, ahora va a ser placas verticales. Y lo muestra la siguiente figura. Ahí está, tenemos la placa, tenemos esa parte vertical y el espacio es llenado con un aceite de gravedad específica de 0.85 y viscosidad dinámica de 3 newtons segundo por cada metro cuadrado. Te pide que determines la fuerza requerida para levantar la placa a una velocidad constante de 0.15 metros por segundo. Ahora, es muy importante mencionar que esto por naturaleza, si no se levanta la placa, esto va a caer por gravedad. Entonces, con ello podemos observar aquí el aceite que es rellenado, la placa que está en el centro y el plano vertical. Para ello vamos a sacar los siguientes datos. Dimensiones de la placa ya me la da 1.25 por 1.25 por 6 milímetros. Entonces, puedo sacar el área de la placa. ¿Cuál es? Pues 1.25 por 1.25 y me da un área de 1.5625 metros cuadrados. El espesor de la placa es 0.6 milímetros, perdón, que de la placa, y tenemos ahí una separación, ¿sí? En la cual podemos hacerlo de la siguiente forma: son 24 milímetros completos de placa a placa, pero se le resta el espesor de la placa y se divide entre dos porque son dos partes a la cual están partiendo. Tenemos gravedad específica de 0.85 de este aceite, su viscosidad a 3 newtons segundo por cada metro cuadrado o pascal por segundo, velocidad de la placa que es 0.15 metros por cada segundo y el peso de la placa 90 newtons. Bien, vámonos por partes entonces. Para esta parte tenemos la fuerza requerida, la ecuación anteriormente establecida, F1 más F2. Tenemos la sumatoria ahí de tau 1 por área y tau 2 por el área. Entonces tenemos que ocupar mu, ¿sí?, por el esfuerzo de corte, y se obtiene lo siguiente, en el cual mu, área y la velocidad se pueden factorizar de esta sumatoria de fuerzas. Entonces, sustituyendo cada parámetro conocido, T viene siendo el espesor de cada uno de los lados. Tenemos aquí la viscosidad, el área y la velocidad. Finalmente, ¿qué se obtiene? Una fuerza de 156.25 newtons. Bien, entonces vamos a ver qué pasa cuando jala o se empuja hacia arriba, ¿sí?, o la fuerza de flotación de la placa. Esto es más que nada encontrar algo que se llama fuerza o flotación. Para ello tenemos esta ecuación en donde F, sabiendo que es como un vector, es igual al peso específico, ¿sí?, por la gravedad específica por el volumen de la placa. Esta ecuación es una ecuación que te representa la fuerza de flotación. ¿Sí? Es muy importante que la tomes en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues encontrar esa fuerza. ¿Por qué? Porque esa fuerza me indica la fuerza que también participa este objeto gracias a ese aceite, o sea, está flotando. Y tenemos una fuerza de 78.17 newtons. Cabe mencionar que el peso específico del agua es 9.810 newton por cada metro cúbico y al multiplicarlo por su gravedad específica, pues nos dan las unidades del aceite, ¿sí? Esto es el volumen de la placa, vuelvo a mencionártelo. Bien, entonces, ¿cuál es el peso efectivo de la placa? ¿Qué quiere decir? Que el peso efectivo es la diferencia del peso de la placa con la fuerza de flotación, pero restada. ¿Por qué? Porque en sí, esos 90 newtons que pesa
y gracias al aceite que lo hace flotar, contrarresta ese peso, dejando un peso efectivo de 11.83 newtons. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cuál es la fuerza necesaria para poder empujar o jalar hacia arriba? Entonces sería la siguiente: los 156.25 newtons que calculaste anteriormente más el peso efectivo de la placa, ¿sí? Porque en sí el aceite está ayudando a la placa a flotar, a empujarlo hacia la parte de arriba. Entonces, la fuerza total requerida para este ejercicio en esta placa vertical es 168.08 newtons. Entonces, en este video pues te mostré dos situaciones. Una en donde la placa, que hay una placa que se mueve, lo haga de manera horizontal y esta de manera vertical. Entonces recordamos que aquí de manera vertical pues participa la aceleración de la gravedad, ¿sí? Esa parte de flotación o la fuerza de empuje hacia arriba es una fórmula muy utilizada para la parte de flotación. Entonces, aquí podemos considerar que hay un equilibrio de fuerzas. Cuando el objeto o la placa se está moviendo hacia arriba, estamos venciendo al peso, y también recuerda que como la gravedad está jalando, por así decirlo, o sea, atrayendo hacia abajo, pues hay que vencer esa fuerza, ¿no? Para poder moverlo. Entonces, espero que te haya sido de tu interés. Más adelante mostramos ejercicios todavía de viscosidad con puntos más interesantes, ya utilizando otras herramientas para que vayas, pues sí, conociendo diferentes situaciones en las cuales puedes hacer cálculos de viscosidad con esta parte de equilibrio de fuerzas y de velocidades. Bueno, muchas gracias por tu atención. Nos vemos para la próxima.